En medio de la grave crisis energética, el régimen cubano invoca en Moscú el apoyo de Rusia. Ante Vladimir Putin, el canciller cubano Bruno Rodríguez pidió diálogo con los Estados Unidos y Putin manifestó su completo apoyo a La Habana. ¿Qué implica este gesto político para la llamada cuestión cubana y cuánto oxígeno le otorga este apoyo de Putin a un régimen en apuros? Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Putin recibe al canciller cubano en el Kremlin. El líder ruso reafirma que Rusia estará siempre del lado de La Habana. Tras la captura de Nicolás Maduro, cesaron los envíos de petróleo venezolano, sumiendo a la isla en una crisis de suministros. El Congreso peruano nombrará hoy al sucesor del depuesto José Gerí por los próximos 2 meses. Ayer los congresistas peruanos destituyeron al presidente interino en un juicio político exprés. En Nueva York, los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se reúnen en una sesión especial para discutir el alto el fuego en Gaza y las últimas medidas israelíes en Cisjordania, mientras los palestinos se preparan para celebrar el mes sagrado musulmán. Y la crisis energética ha sumido al régimen cubano en una profunda crisis y hoy el canciller Bruno Rodríguez busca ayuda en Moscú. El líder ruso, Vladimir Putin, recibió hoy al representante cubano y reafirmó que su país no aceptará las sanciones estadounidenses y que siempre estará al lado de La Habana frente al bloqueo energético. En enero y tras la caída de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump condicionó al nuevo gobierno chavista, liderado por Delcy Rodríguez, cortar el suministro de petróleo venezolano al régimen cubano y advirtió que impondrá aranceles a cualquier país que venda crudo a Cuba. La crisis energética ha golpeado fuertemente al abastecimiento de insumos de la isla. Y frente a Bruno Rodríguez, Vladimir Putin no quiso dejar lugar a las dudas. ¿De qué lado está en toda esta historia? Escuchemos. Nuestros países mantienen una relación especial que se ha desarrollado a lo largo de la historia. Siempre hemos estado del lado de Cuba en su lucha por la independencia, por el derecho a seguir su propio camino de desarrollo. Siempre hemos apoyado al pueblo cubano. Se propone la administración Trump un cambio de régimen en Cuba, pese a Putin, ¿y a qué precio? Conectamos en directo desde Miami a quien ve al periodista Galo, muy bien digo, al periodista Galo Arellano, además está en Miami, el enclave de la diáspora cubana en los Estados Unidos. Galo, muy bienvenido. Y bueno, ¿cuánto podría complicar a los planes de Trump este mensaje de irrestricto apoyo de Putin al régimen cubano? Bueno, siempre una visita del canciller cubano hasta Rusia llama la atención, sobre todo aquí en Miami, que es prácticamente donde se encuentra todo el exilio cubano. Pero vamos a analizar un poco. Este apoyo puede ser más estratégico y diplomático, pero no tiene en realidad muchas repercusiones. ¿Y por qué razón? Porque ahora mismo Rusia está enfrentando unas limitaciones y esto se debe a la guerra en Ucrania. Tiene limitaciones militares y también económicas, pero por supuesto, este discurso le pone nervioso a Washington porque Putin le da el apoyo irrestricto a Cuba y ningún país que tiene el apoyo de Rusia está solo. Entonces, por estas razones, vuelve la sombra de Rusia al Caribe y, por supuesto, este es un tema que incomoda mucho a Washington. Y pese a todo, Galo, lo que se dice, el régimen cubano y Estados Unidos efectivamente tienen una línea de diálogo. ¿Qué es negociable para el presidente Trump y qué no es negociable? Bueno, lo que Donald Trump sí puede negociar, por ejemplo, es una estrategia migratoria, porque muy a pesar de que ya no se ve la gran cantidad de cubanos llegando aquí a la Florida, por ejemplo, en botes o en cualquier tipo de embarcaciones, todavía hay un tráfico de cubanos que tratan de encontrar la libertad en Estados Unidos y eso no va con la política migratoria de Donald Trump. Entonces, muy a pesar de que el discurso es fuerte hacia Cuba, nunca ha cesado las conversaciones y los diálogos. Incluso se dice que el secretario de Estado, Marco Rubio, estaría conversando con el nieto de Fidel Castro para tratar de llegar a algún acuerdo. Ahora bien, vamos a ver qué no es negociable. Yo creo que algún tipo de concesión con las sanciones. Yo creo que ahora mismo eso, en lugar de liberarse, se va a fortalecer. Entonces tenemos que hay una facilidad para temas de inmigración, pero las sanciones contra Cuba se van a mantener.
Y a todo esto, ¿cuánto está afectando este bloqueo energético a los cubanos de a pie dentro de la isla? ¿Qué se comenta sobre esta situación allá donde te encuentras, en Miami? Básicamente, los cubanos en Miami saben muy bien que ahora mismo la falta de energía en Cuba, los apagones, la paralización parcial de lo que es las industrias y también el comercio y el transporte se debe precisamente a la mala gestión del régimen cubano. Aquí los cubanos no le culpan a las sanciones en su gran parte por la situación que está viviendo ahora mismo Cuba, pero sí están preocupados porque saben que el tiempo transcurre y que ahora que Cuba está atravesando por una situación muy crítica, la situación de sus familiares también va a empeorar. Entonces, sí tienen un límite y hay, como decirte, un sabor agridulce. Porque agrio, porque sus familiares van a sufrir las consecuencias, pero dulce porque dicen que se aproximaría la libertad de la isla. Incluso muchos medios de comunicación aquí en Miami ya han estado pues preparándose para un posible cambio de régimen. Y esta noticia pues no se ha dado. Yo que vivo aquí en Miami por los últimos 15 años, por ejemplo, casi nunca se ha visto este panorama. Algo muy interesante y muy importante está a punto de suceder en Cuba. Así se siente en Miami. Galo Arellano, muchas gracias, en Miami. Gracias a ti. Y en medio de todo esto, la crisis que atraviesa Cuba, naturalmente, México ha afirmado que hay conversaciones para evaluar una posible mediación entre La Habana y Washington. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que existen conversaciones para evaluar esa mediación, aunque precisó que la decisión va a depender de ambos gobiernos. Sheinbaum reiteró que México continuará enviando ayuda humanitaria a la isla e instó a otros países a sumarse. La semana pasada llegaron a La Habana 2 buques mexicanos con más de 814 toneladas de alimentos y otros bienes destinados a grupos vulnerables. Aunque el gobierno mexicano ha criticado las sanciones de los Estados Unidos, reconoció que suspendió también los envíos propios de combustible a Cuba tras presiones de Washington. El Congreso de Perú elige hoy a un nuevo presidente interino a menos de 2 meses de las elecciones presidenciales del 12 de abril y José Gerí fue destituido el martes tras solo 130 días en el cargo por sus reuniones clandestinas con empresarios chinos, como denunciaron los congresistas peruanos. La salida de Gerí profundiza la crisis institucional que vive el país, marcada por el enfrentamiento entre un Congreso fuerte y un Ejecutivo debilitado. Así, en apenas 8 semanas, los peruanos acudirán a votar no solo por un nuevo presidente, sino también por candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores, lo que otorgará aún más poder al legislativo, específicamente al Senado. Y vamos por más detalles de esta noticia en Perú con Rosemary Cueva, periodista en Lima. Rosemary, ¿qué veremos al final de esta jornada? ¿Quién será nominado o nominada como reemplazo de José Gerí? Son 4 las candidaturas que han presentado los partidos para el cargo de presidente del Congreso y que inmediatamente asumirá como jefe o jefa de Estado. Entre estas 4 candidaturas, los más voceados son el congresista Héctor Acuña del partido Honor y Democracia y la congresista María del Carmen Alba de Acción Popular. Ambos representan partidos de derecha, ¿no? Actualmente hay mucho movimiento dentro del Congreso. Tienen muy pocas horas las 4 candidaturas para sumar votos y esto va a depender mucho de los acuerdos políticos a los que lleguen. En menos de 3 horas, el Congreso debatirá y votará para saber quién es el reemplazo de José Gerí, el 8º presidente en un periodo de 10 años, y el cual tendrá como principal tarea garantizar unas elecciones limpias el 12 de abril y una transición ordenada. Rosemary, hablemos por favor de la investigación en torno a las acusaciones de tráfico de influencia y corrupción, entre otras, contra el destituido José Gerí. Fue una acusación política la que terminó con la destitución de Gerí, está claro. Pero mientras tanto, la Fiscalía peruana investiga las distintas denuncias contra el ahora exmandatario interino. En general, Rosemary, ¿qué se dice en Perú sobre este nuevo golpe del poder de los congresistas peruanos? Sí, de hecho, sobre la investigación, hoy la Fiscalía intervino Palacio de Gobierno tras la salida de José Gerí. Entraron a buscar supuestas pruebas de contratos y designaciones que haya hecho en el despacho presidencial durante estos 4 meses que José Gerí estuvo a cargo. Y la Fiscalía señaló que, bueno, la investigación en contra del expresidente podría avanzar aún más rápido, ya que dejó la presidencia, ¿no? Y respecto a las reacciones sobre esta censura impulsada por el Congreso, bueno, son muy distintas.
Los peruanos han normalizado esta rutina de cambiar presidentes cada cierto año y esta noticia realmente nos sorprende. Una parte de la opinión pública, una parte de la población está de acuerdo con la salida de José Gerí por los cuestionamientos que tenía y porque señalaban que había una falta de acción para responder contra los principales problemas del país. Pero también esta parte de la población sostiene que existe un juego de control por parte del Congreso, un juego político, que pues ha derivado en que el país esté a puertas de elegir a su octavo presidente y que desde hace una década ningún mandatario haya terminado su mandato, su gobierno de 5 años, ¿no? En este tiempo la inestabilidad política se ha ido profundizando y a pocas semanas, a solo 2 meses de las elecciones generales, hay realmente mucha incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar con el país, quién va a gobernar y la pregunta principal también es si el Congreso va a permitir que este nuevo presidente o presidenta pueda gobernar y terminar su mandato. El hiperparlamentarismo de Perú. Muchas gracias. Rosemary Cueva, en Lima. Y la inestabilidad e incertidumbre políticas no se reflejan en el plano económico, como lo va a contar mi colega Rosa Casals. Muy bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Un dato muy curioso realmente. La economía peruana sigue firme pese a la inestabilidad política por la que atraviesa el país. En 2025, un año en el que Perú tuvo 2 presidentes distintos, el crecimiento fue del 3,4%. Según los expertos, este impulso se mantendrá en 2026, situando al país entre los que más crecerán en la región. La resiliencia económica se explica principalmente por el dinamismo del consumo interno, tanto privado como público, y de la inversión, además del respaldo de instituciones sólidas como el Banco Central de Reserva de Perú, que ha mantenido políticas consistentes durante años bajo la dirección de Julio Velarde. Y tenemos la oportunidad de hablar sobre ello con el economista peruano Álvaro Alonso Zapatel, que hoy nos acompaña desde Barcelona, España. Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, una primera cuestión que resulta llamativa, ¿no? A pesar de la rotación presidencial de los últimos años y esa inestabilidad política, ¿por qué la economía peruana sigue creciendo? Bueno, gracias, Rosa. Efectivamente, lo que vemos es una circunstancia excepcional a nivel político y económico en Latinoamérica, que es la rotación presidencial que hemos vivido en el Perú, pero con una predictibilidad económica que se sostiene en lo siguiente. Primero, gran disciplina fiscal a nivel de las circunstancias en las que el déficit fiscal ha sido históricamente bajo controlado en comparación con la región. El Perú tiene una deuda pública moderada de 30-35% del PIB. Hay inflación baja, entre 1 y 3%, que se ha mantenido en los últimos años, incluso en un contexto desafiante como fue la pandemia y en los años posteriores, en el año 22 en particular, el Perú ha mantenido una disciplina fiscal, un bajo nivel de deuda y una inflación moderada. Y eso tiene que ver con la credibilidad, como bien indicabas, de un banco central que tiene una reputación de reconocimiento internacional y que eso viene respaldado por la duración que ha tenido Julio Velarde como presidente del Banco Central. Y eso también tiene que ver con las altas reservas internacionales, que aproximadamente también son 30% del PIB, 92.000 millones de dólares, que permite al Banco Central tener predictibilidad en el manejo y discrecionalidad en el manejo para intervenir en los mercados cambiarios y poder darle estabilidad a la moneda. Todo esto, en suma, con un sector minero y agroexportador que ha tenido buenos momentos en los últimos años, hace que los inversionistas confíen en la economía peruana más allá de las circunstancias políticas que el país pasa en estos últimos tiempos. Te quería preguntar por otra cuestión, Álvaro. Vemos ahora mismo una rivalidad entre Estados Unidos y China por posicionarse en sectores estratégicos de Perú, como el logístico. La administración Trump quiere recuperar terreno económico y comercial con el país. ¿Cómo está repercutiendo esto en la economía peruana? Efectivamente, el nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, ha tomado una posición muy proactiva en posicionar un discurso de recuperar terreno de Estados Unidos en Latinoamérica, en particular en este caso en el Perú, como bien indicas con la circunstancia de lo que fue la inauguración reciente del megapuerto de Chancay, que pertenece a una asociación con la empresa Cosco Shipping de capitales públicos chinos. Esto tiene como colofón una circunstancia que ahora vemos como los Estados Unidos están procurando recuperar este espacio a partir de evidenciar que el Perú y otros países de Latinoamérica seguramente puedan involucrarse más en actividades económicas y comerciales con Estados Unidos, a la par que puedan, digamos, dejar de lado de forma parcial lo que puede haber sido una cada vez más intensiva
participación china en la región. Entonces, efectivamente, vemos un tablero geopolítico que se está moviendo y que el Perú está siendo parte de ese juego político que la administración Trump está llevando a cabo en estos últimos meses. Álvaro Zapatel, muchísimas gracias por esta breve radiografía de la economía peruana. A ustedes. Vamos con otros asuntos. ¿Quién paga los aranceles de Donald Trump en Estados Unidos? El director del Consejo Económico Nacional estadounidense, Kevin Hassett, y uno de los asesores económicos más cercanos a Donald Trump, arremetió este miércoles contra un estudio de la Reserva Federal que concluye que la mayor parte del coste de los aranceles ha recaído sobre empresas y hogares estadounidenses. Economistas de la FED sostenían la semana pasada que cerca del 90% de los gravámenes impuestos en 2025 no los pagan los exportadores extranjeros. Según el informe, el arancel medio a las importaciones en Estados Unidos pasó el año pasado del 2,6% alrededor del 13%. Aunque algunos vendedores extranjeros ajustaron ligeramente sus precios a la baja, el grueso del sobrecoste terminó trasladándose a empresas y hogares estadounidenses, una conclusión que contradice la afirmación de que los aranceles los asumen principalmente otros países. Y vamos a comentar este y otros asuntos de la jornada con nuestra analista financiera en Nueva York. Ana Nieto, muy buenas tardes para ti. El asesor económico de Trump asegura que los autores de este informe deberían hacer frente a consecuencias. ¿Por qué esa reacción? Sí, el informe de la Reserva Federal de Nueva York, conocido la semana pasada y que está en línea con otros ya publicados sobre la misma materia, presenta una realidad que siempre ha sido prevista por los economistas, pero que no se presentó así por la Casa Blanca y llega en un momento de persistente alta inflación y crisis de asequibilidad, es decir, precios ya muy altos. Kevin Hassett no solamente es el asesor económico del presidente, sino que además su nombre sonó para ser presidente de la Reserva Federal y ha dicho que las conclusiones de este informe son vergonzosas. Por eso dice que tiene que haber consecuencias para quienes lo han hecho y lo califica como partidista. Este asesor lamenta que no se haya hecho énfasis por este informe en la caída de las importaciones o el impacto de los salarios y por una mayor producción local. Pero la realidad es que no hay evidencias de esto último. El sector industrial sigue perdiendo empleo y en el último trimestre del año 2025 los salarios crecieron al ritmo más lento desde el año 2021. Las críticas de la Casa Blanca a los economistas son frecuentes, pero esta vez se centran sobre una institución cuya independencia es clave para que funcione la política monetaria. La FED hoy es noticia, además, Ana, porque se han publicado las actas de la última reunión y se revela que se contempla la posibilidad de subir de tasas. ¿Cuál es el detalle? Sí, las actas de la reunión del día 27 y 28 de enero revelan que hay una cierta tensión y división con respecto al futuro de las tasas de interés que ahora mismo están en una pausa y se dejaron hace unos días. Si la inflación baja, las tasas bajarán, pero hay gobernadores que han expresado que podría haber subida de tasas de interés si la inflación se mantiene por encima del 2%, como es el caso durante bastante tiempo. En la reunión se debatió incluso si incluir esta posibilidad en el comunicado que se hace público. Finalmente no se hizo y, de hecho, Powell en la rueda de prensa dijo que no había expectativas de subidas de tasas, aunque sí que matizó, no por ahora. Powell, y eso también se debatió, ha explicado que la subida de la inflación se debe a los aranceles y explica que se espera que sea un efecto temporal, que haya una absorción de precios durante todo este año para que luego se estabilice la inflación. Ahora bien, las actas reflejan que es posible que la inflación sea muy lenta de rebajar e irregular, por lo cual no hay apetito de momento por bajar las tasas de interés. Muchísimas gracias, Ana, como siempre, por el análisis. Un saludo. Gracias, Rosa. Y vamos con más noticias, Jenny. Muchas gracias, Rosa. Rápidamente, a lo que sucedió hoy día en esa segunda jornada de diálogo entre Ucrania y Rusia con la mediación de los Estados Unidos a tres bandas, terminaba ese encuentro en Ginebra sin un anuncio de acuerdo. Ambas partes confirmaron el fin de las conversaciones tras apenas 2 horas. Y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que se consiguieron progresos para definir mecanismos de verificación de un alto el fuego, pero que Rusia sigue, dijo, retrasando la negociación. El jefe de la delegación rusa describió el diálogo como difícil pero profesional, según medios estatales rusos. Y también sugirió celebrar otra reunión a corto plazo. Rusia y Ucrania siguen lejos de un consenso en asuntos clave, especialmente en lo referente al territorio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a Kiev para que acepte un acuerdo. Tenemos con nosotros en directo desde Madrid al experto en seguridad y resolución de conflictos, a Jesús
Núñez Villaverde. Jesús, muy bienvenido. Y bueno, decíamos, Rusia habla de una negociación difícil, Zelensky destaca algunos avances. ¿Cómo valora usted este punto tras la segunda jornada de conversaciones tripartitas? Yo creo que lo único positivo que cabe destacar es que se mantiene la vía de la negociación y que eso ha permitido ya en la primera ronda un intercambio de prisioneros. Pero más allá de ahí, creo que no estamos todavía en un punto en el que el acuerdo de paz esté a la vuelta de la esquina. Básicamente no hay más que ver quién ha encabezado la delegación rusa, una figura de segundo nivel que ya estuvo en su momento cuando las negociaciones eran indirectas, para entender que de ahí no puede esperarse nada más que un intercambio de datos, una voluntad de seguir sentados a la mesa, pero los obstáculos siguen siendo los mismos. Básicamente, hasta qué punto está Ucrania dispuesta a ceder parte de su territorio a Rusia y hasta qué punto Rusia acepta garantías de seguridad que le permitan a Ucrania tener cierto acomodo para que si mañana Rusia quiere volver a atacar, pues eso pueda servir de disuasión. Y Jesús, está claro que Europa no ha sido invitada a la mesa de negociaciones. En este punto de la historia, ¿cuál es el papel de Europa en la cuestión ucraniana entonces, en su opinión? Hay una primera lectura que suele situar a los aliados europeos de Ucrania como irrelevantes, como absolutamente inoperantes. Yo creo que al revés. Si no hubiera sido por ese apoyo que prestan esos aliados europeos, evidentemente contando también a Estados Unidos, Ucrania no habría llegado hasta aquí. Y más aún ahora, cuando el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca desde enero del pasado año ha supuesto prácticamente el cierre de todo tipo de apoyo económico y militar por parte de Washington. Luego, en ese punto, la ayuda tanto económica como militar de los aliados europeos es lo que le permite a Ucrania seguir resistiendo. Es cierto que eso no le sirve para una victoria, para expulsar a las tropas invasoras de su propio territorio, pero en cualquier caso, insisto, no habría llegado hasta aquí si no hubiera sido por el apoyo que hasta ahora se le ha ido prestando. Cabe imaginar que Europa intentará seguir peleando por tener un asiento a la mesa en el punto final de la negociación, pero también es cierto que hasta ahora hay diferentes posiciones dentro de los 27 y eso ha bloqueado la posibilidad de ir más allá. Jesús Núñez Villaverde, muchas gracias en Madrid. Y las otras negociaciones, la Casa Blanca afirmó este miércoles que hay pequeños avances en las negociaciones nucleares con la República Islámica de Irán, aunque reconoció que persisten diferencias importantes tras la segunda ronda de conversaciones en Ginebra, Suiza. La portavoz presidencial Caroline Leavitt señaló que el régimen de Teherán deberá presentar más detalles en las próximas semanas y advirtió que sería muy sabio alcanzar un acuerdo para evitar un posible ataque militar por parte de Washington. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, aseguró en tanto que su país trabaja en un marco para futuras negociaciones y afirmó que ambas partes han acordado principios generales para evitar el conflicto. Irán insiste en que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Y este miércoles en Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión para discutir el alto el fuego en Gaza y la situación en la Cisjordania ocupada. En el Pleno se denunciaron violaciones al cese al fuego tanto por parte de Israel como de Hamas, grupo considerado terrorista por la Unión Europea. Y también surgió a trabajar por recuperar la seguridad en la Franja de Gaza y Cisjordania, así como para una solución de los dos estados. La sesión se lleva a cabo un día antes de lo previsto para que no coincida con el primer encuentro de la Junta de Paz en Washington, instancia que, según el presidente Trump, busca coordinar la reconstrucción, la ayuda humanitaria y el proceso de paz en Gaza y establecerse también como un formato para la resolución de otros conflictos globales. Y pese a estar en medio de la implementación del llamado plan de paz negociado por los Estados Unidos, el alto el fuego en Gaza sigue siendo frágil. En este contexto, los palestinos darán la bienvenida a la fiesta sagrada musulmana, el Ramadán. Más en nuestra siguiente historia. Fabrican farolillos para dar la bienvenida al Ramadán. En Gaza, mantener viva la tradición es también una forma de resistencia. A pesar de la escasez, muchas familias hacen lo imposible por celebrar el mes sagrado. Mi hijo me pidió que hiciera farolillos. Apenas pude encontrar tela por el bloqueo. El cartón lo saqué de las cajas de ayuda humanitaria. Eso me sirve para poder fabricarlos. Tras el alto el fuego en Gaza, se reanudaron las entregas de alimentos y otros insumos.
pero según Naciones Unidas siguen llegando a cuentagotas. La escasez se nota en los mercados. Los vendedores de comida y adornos para el 9º mes del calendario lunar islámico se ven obligados a subir los precios. Antes este farol costaba 30 shekels, hoy cuesta 60. El precio se ha duplicado por la falta de mercancía. La gente que sufre no puede celebrar el Ramadán como en años anteriores. Muchas de las mezquitas que solían llenarse de fieles durante el Ramadán fueron destruidas por los bombardeos. Ahora funcionan como refugios improvisados. Quienes viven en tiendas de campaña apenas tienen acceso a agua potable y electricidad. Deseábamos entrar al Ramadán en un ambiente diferente. Antes era una época de reunirse y disfrutar con la familia, de ir a la mezquita, leer el Corán y rezar las oraciones nocturnas del Tarawih. Ahora ya no queda nada de eso. El plan de paz negociado el pasado octubre se quiebra con frecuencia. Una de las víctimas más recientes del fuego israelí es un adolescente palestino de 14 años, abatido el primer día de Ramadán. Su cuerpo fue hallado al este de Han Yunes, cerca de la llamada Línea Amarilla, la zona de amortiguación creada y controlada por el ejército israelí. Y es que incluso en el mes más sagrado, la celebración convive con la pérdida. Y nos despedimos con el rescate de un águila calva americana en los Estados Unidos. Imágenes de cuando quedó atrapada sobre un trozo de hielo en medio del río Hudson en Nueva York. Los agentes de la policía portuaria oyeron los sonidos del ave herida y varada en el témpano de hielo. El águila opuso poca resistencia cuando los agentes la atraparon con gran cuidado. Posteriormente la trasladaron a un santuario de animales cercanos. Es época de crudo invierno en el hemisferio norte y también ese santuario de las aves ha sido afectado. Y con esto nos despedimos y como siempre agradecemos su confianza y sintonía. Somos Deutsche Welle. Soy Jenny Pérez. Un gusto acompañarlos y hasta pronto.